Si piensas visitar la Sagrada Familia próximamente o quieres aumentar tus conocimientos sobre la fachada de la Pasión, este vídeo seguro te interesará. Te contaré, por ejemplo, por qué la misma escultura de mujer está repetida 3 veces en un grupo, por qué Verónica, la mujer que sostiene la sábana santa, sale sin rostro, o en qué personajes está el rostro de Gaudí y del propio Subirats. También hay un huerto que representa la cantera donde estaba el sepulcro de Jesús, pero está detrás de la fachada, del frontón de la fachada, por encima de la crucifixión de Jesús, pero en la parte interior trasera. No sé si se podrá visitar, pero los guías no pasan por allí. ¿Qué significa la grieta que está debajo de la escultura de Pontius Pilatos? Todas estas cosas y alguna más que estoy seguro que será de tu interés, te las cuento a continuación. Vamos a empezar por Subirats. Josep Maria Subirats nació en Barcelona en 1927, un año más tarde de la muerte de Gaudí. En 1986 la Junta Constructora del Templo le propuso de hacer la fachada de la Pasión, a lo cual él aceptó, pero poniendo 2 condiciones. Primero, que tenía que ser a su manera, con total libertad, y la segunda fue que pudiese tener una habitación para poder dormir en el mismo templo. La fachada de la Pasión está inspirada en los 2 últimos días de la vida de Jesucristo y está diseñada en forma de S, empezando por la parte inferior izquierda con la última cena y terminando en la parte superior derecha con el enterramiento. En la foto que te pongo te hago un dibujo de la ruta que vamos a seguir. Como puedes ver, está marcado con números y flechas que van marcando la dirección del relato. La primera escena es de Jesucristo en la última cena explicando a los apóstoles lo que sucederá en los 2 próximos días. La escultura consta de 13 personajes, Jesús con los 12 apóstoles, desde Juan entristecido apoyando la cabeza encima de la mesa, hasta Judas cerrando el puño guardando las monedas de oro. Hay 3 puertas en la fachada. La primera es la de Getsemaní, de una altura de 5,87 por 2,40. Las 3 son de bronce. Al lado está la representación de la traición de Judas, dándole el beso a Jesucristo con los soldados escondidos para apresarle, y Pedro en el suelo desenvainando la espada. Le sigue la flagelación de Jesucristo con las 2 magníficas puertas que hay detrás suyo, en la que están grabados diferentes episodios en relieve de la Biblia. En el umbral de la puerta está este símbolo que es la A y la alfa invertida, que significa principio y final. Pedro afligido después de haber negado a Jesucristo 3 veces, y un grupo de mujeres señalándole, diciendo que este hombre también estaba con Jesús. En la imagen, Pedro de espaldas y las 3 mujeres contemplándole. La tercera puerta, también en bronce, es la de la coronación de espinos, y puedes apreciar todos los detalles que hay grabados en ella. Sus dimensiones son parecidas a la primera puerta. Esta grieta que está debajo del pedestal de Poncio Pilato es la predicción del terremoto que habrá luego. Panorámica detallada alrededor de la puerta de la coronación de espinos y al lado la grieta. Poncio Pilato abrumado y dudando en el juicio a Jesús. En la siguiente escena, Claudia Prócula, mujer de Poncio Pilatos, se va triste y angustiada a casa viendo el resultado, mientras Poncio Pilato se desentiende de la sentencia lavándose las manos. La primera escena del segundo nivel representa a Jesús caído subiendo al Calvario, mientras Simón de Cirene le ayuda y las 3 mujeres le contemplan apenadas. La figura de las 3 mujeres es la misma, cambiando el ángulo de visión. En esta escultura está representada la segunda caída de Jesucristo subiendo al Calvario. El motivo central se refiere a la Verónica que sostiene la sábana santa con la faz de Jesús. La Verónica no tiene rostro porque se cree que esto es una leyenda. Al escribano que está a la izquierda, Subirats le puso el rostro de Antoni Gaudí. La última imagen de esta segunda fila pertenece a Longino, el soldado que clavó la lanza al cuerpo de Jesús y más tarde se convirtió al cristianismo. Fue de los primeros mártires cristianos.
La primera imagen de esta tercera fila pertenece a los soldados que están jugando las pertenencias de Jesucristo. En lo más alto de la fachada ya está Jesús crucificado y a su lado está su madre, Juan, María de Cleofás, y al pie de la cruz está María Magdalena. Y al lado derecho está la calavera junto a la entrada de la tumba. La última escena de esta representación pertenece al entierro, en la que aparte de Jesucristo está su madre, José de Arimatea y Nicodemo. Subirach eligió a este último para ponerle su propio rostro. Subirach, cuando empezó con la fachada de la Sagrada Familia, tenía 60 años y estuvo 21 años trabajando en ella. Era muy meticuloso en su trabajo. Primero pasaba lo que tenía en la cabeza a un dibujo a papel, luego hacía un boceto, luego otro más grande hasta que al final lo pasaba a la piedra. También realizó las esculturas de los 4 apóstoles que están por encima del frontón de la fachada, uno en cada torre, con sus nombres grabados en la piedra. La escultura que tiene más alta en esta fachada está a unos 60 metros, en el puente que une las 2 torres. Es una escultura dorada de Jesucristo cuando sube a los cielos. En la terminación del frontón de la fachada está la cruz gloriosa, que aunque de abajo parece pequeña, pero tiene una altura de 7,5 metros por una anchura de 4,25 y pesa 18 toneladas. Los 3 ángeles que están al pie de la cruz, aunque parezcan de Subirach, no son suyos. En el frontón central y debajo de la cruz gloriosa están unos ángeles al lado de la tumba abierta, porque Jesús ya resucitó y subió a los cielos. Lo que poca gente conoce es el huerto del Cimao que está detrás del frontón, entre las esculturas de Jesucristo crucificado y la tumba abierta. No creo que sea visitable por ahora. Subirach, escultor de gran prestigio, y después de haber repartido sus obras por todo el mundo, falleció en Barcelona el 7 de abril del 2014, a los 87 años de edad. Si te gustó el vídeo, dale en OK y suscríbete para poder recibir los próximos vídeos.